Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría en Secretos de Manantial del Cielo. Y también visiten Falleros Things, por ahí encuentran muchas páginas, Galaxia Universal y todo por el estilo para seguir aprendiendo. Vamos con el capítulo o la lección 32 del libro maravilloso de Og Mandino, La Universidad del Éxito. ¿Cómo lograr que los demás lo ayuden a triunfar? Una vez que aprenda este valioso principio del éxito y lo ponga en práctica, se sorprenderá ante los resultados. Acaba de aprender el valor y la importancia de no criticar a los demás. Los individuos heridos por sus palabras o actos despreocupados que trabajan y conspiran en su contra no contribuirán con otra cosa que no sea un perjuicio para usted y para su carrera. Ahora bien, ¿cómo puede lograr que los demás trabajen con usted en vez de que lo hagan en su contra? ¿Cómo puede atraerlos hacia su esquina, animándolos, instándolos a la victoria? ¿Cómo logrará que le den lo que usted desea sin el uso de la fuerza, el temor o la manipulación? De hecho, ¿cómo puede lograr que los demás hagan cualquier cosa? Igual que el caso de otras grandes verdades, la respuesta es muy simple, tan simple que la pasamos por alto en nuestra búsqueda de respuestas más sofisticadas y más complejas a este problema de inducir a los demás a que nos den lo que deseamos o para que avancen en la dirección que queremos. Los entrenadores, gerentes de ventas, ejecutivos, negociantes, supervisores, maestros, líderes religiosos y sí, también los padres de familia. Todos andan a tientas en busca de ser interruptor en los demás que facilite su tarea, en tanto que abundan por todo el mundo los seminarios sobre la motivación, seminarios costosos que durante un periodo de 2 o 3 días enseñan una técnica que usted aprenderá de labios de un maestro en los próximos minutos. Robert Conklin es autor, maestro y orador, famoso en toda la nación y además presidente del consejo de 2 compañías. Cada año miles de personas se benefician con sus incontables programas motivacionales y esta reveladora lección tomada de su excelente libro How to Get People to Do Things puede valer 1000 veces más de lo que usted ha gastado para poder asistir a esta universidad, siempre y cuando sea capaz de captar este concepto y ponerlo en práctica cada día. El logro del éxito jamás es una actuación de solista, como lo confiesan quienes han intentado esa ruta. Hay una senda más sencilla y mucho mejor que puede recorrer y lo lejos que llegue dependerá en un amplio grado de lo bien que memorice esta lección. Así hasta el grado en que le dé a los demás lo que quieren, ellos a su vez le darán lo que ustedes desean. Así habló Bill Stilwell del Instituto de Administración de la Universidad de Wisconsin, resumiendo una conferencia de 2 días sobre la motivación y la persuasión. Tomé un lápiz y escribí su aseveración. Fue uno de esos raros, valiosos y profundos trozos de agudeza de ingenio que pueden cambiar el curso de la propia existencia. Como quisiera haber aprendido su significado años antes, hasta el grado en el de que a los demás lo que quieren, ellos a su vez le darán lo que usted desee. Esa es la clave para persuadir, guiar, motivar, vender, supervisar, influir y dirigir a los demás para lograr que los demás hagan algo por usted. Puede leer todos los libros, tomar todos los cursos, pasar miles de horas buscando con afán los secretos de cómo afectar los pensamientos y el comportamiento de los demás y descubrirá que todo ello puede comprimirse en una sola frase. Hasta el grupo en que dé a los demás lo que quieren, ellos a su vez lo darán lo que usted desea. Parece algo increíblemente sencillo. Quizá lo sea si usted en realidad lo comprende, pero muy pocos lo hacen, ya que las ciertas implicaciones de la regla que debe conocer y ampliar o aplicar antes de que logre que le dé resultado a usted. De otra manera, el principio parece funcionar a la inversa. Las personas le ofrecen resistencia, actúan en contra de usted, hacen las cosas que usted no quiere que hagan. Por ejemplo, usted primero debe darles a los demás lo que quieren
y entonces ellos, a su vez, le darán a usted las cosas que desea. La mayoría de las personas entienden esto a la inversa. Un hombre se dice a sí mismo: le obsequiaría a mi esposa una caja de chocolates y ella me demostrará más afecto. Un jefe siente que un empleado debe recibir alabanzas y reconocimiento después de dedicar a algo un esfuerzo adicional. Empezaré a tener confianza en mis hijos cuando obtengan buenas calificaciones en la escuela, murmura un padre. Podría mostrarme más afectuosa con Jorge si él no se mostrara tan frío y malhumorado, piensa María en silencio. Un vendedor comenta con el gerente: vaya, ¿cómo me emocionaría si lograra obtener esa cuenta de Flanex? Todas esas personas han invertido la fórmula. El hombre primero debe llevarle los chocolates a su esposa, entonces obtendrá más afecto. El jefe debe alabar y reconocer primero la labor del empleado a fin de estimular ese esfuerzo adicional de su parte. El padre primero debe expresar su confianza en los hijos, entonces ellos empezarán a llegar a casa con mejores calificaciones. María primero debe mostrarse más afectuosa con Jorge, después se derretirán la indiferencia y el mal humor de Jorge. El vendedor primero debe generar la emoción, después logrará cerrar esa gran venta jugosa. De manera que esta es la forma en que funciona la ley. Primero usted debe dar a los demás lo que quieren, entonces ellos, a su vez, le darán lo que usted desea. Por supuesto, se requiere paciencia y además unas cuantas otras cosas, como saber qué es lo que quieren los demás. Después volveremos a esto y saber cómo darle las cosas que quieren. También hablaremos de esto más adelante y saber qué es lo que usted quiere y qué está dispuesto a dar a fin de obtenerlo. Y vamos a hablar de esto ahora mismo. Porque si usted quiere manipular y barajar a las personas para su propia satisfacción, si quiere inflar su propio ego adquiriendo poder sobre quienes son más vulnerables, y se anda en busca de formas engañosas de manipular a las personas para que adquieran ciertas cosas que en realidad no necesitan, si experimenta la necesidad de dominar o subyugar a los demás, quizás incluso a los miembros de su familia, y anda en busca de botones psicológicos que pueda oprimir para salirse siempre con la suya, entonces está perdiendo su tiempo conmigo. Aquí no se trata de recibir, se trata de dar y de amar y de tener éxito. De hecho, se trata de alcanzar un inmenso éxito, ya que si puede hacer que la gente haga las cosas con alegría y armonía, ayudando a madurar y hacer algo más de lo que nunca antes ha sido, entonces eso significa que es poseedor de uno de los talentos más preciados que cualquiera puede poseer. El mundo lo necesita. Está en espera de recompensado grandemente en beneficios materiales o emocionales de darle a usted las cosas que usted desea. Las personas van en direcciones equivocadas. Con una senda tan franca y muestra disposición, ¿por qué no hay un mayor número de personas que la sigan para ir a donde quiere llegar? Es probable que eso se deba a que hay una bifurcación en el camino y las personas pueden seguir una u otra dirección. Se preocuparán solo por aquello que desean o bien por aquello que desean los demás, una cosa o la otra, sus deseos o los deseos de los demás. Muchos seres humanos están tan cegados por sus deseos personales que conceden muy poca importancia a la satisfacción de las necesidades de los demás. María sabe lo que desea de su esposo, pero jamás logra comprender a fondo lo que él desea. El capataz sabe que quiere esos remaches bien apretados cuando el bastidor sale de la línea de ensamble, pero ¿qué es lo que desea quien se encarga de apretarlos? Los padres saben cuál es la forma en que quieren que crezcan sus hijos, pero se preocupan de igual manera por lo que los niños desean, es decir, emocionalmente. El vendedor experimenta un poderoso deseo de vender esta estufa, pero casi teme hablar de las necesidades del presunto cliente por temor a que el producto no lo satisfaga. Pablo siente que Ana no le ama en la forma en que él quisiera ser amado. Quizá eso se deba a que él ha estado ciego a los deseos y necesidades de Ana. El maestro quiere que, adolescentemente torpe y de ojos adormilados, se muestre más atento. Pero ¿qué quiere ser desgarbado y joven vástago de la humanidad? ¿Se ha invertido en eso lo suficiente preocupación?
Y así sucede en todos los casos. Todos desean algo de alguien más y se frustran cuando no lo reciben. Entonces, ¿saben lo que sucede a menudo? Empieza a aplicar una versión tergiversada de la regla. Tratan de castigar a los demás, que es justamente lo que los demás no quieren, en un esfuerzo para obtener lo que desean. El ambiente se siente helado cuando María no obtiene lo que desea de Francisco. El capataz reconviene con severidad al encargado de aprender los remaches. Los padres reprenden, castigan y amenazan cuando los hijos no encajan en el molde. El vendedor parlotea desesperado cuando le parece que el prospecto no se muestra muy entusiasmado. Quizá Ana cambie su manera de ser si le doy celos, razona Pablo. Y el maestro amenaza, avergüenza y disciplina en un vano intento de sacudir el letargo del adolescente. De manera que esta es la historia del ser humano en una sociedad altamente individualizada. Divorcios, divisiones en la familia, un índice elevado de rotación de personal, desesperanza, carreras despercibidas, sueños que se derrumban, vidas solitarias, todos perturbados por los vanos esfuerzos de relacionarse con los demás. Averigüe qué es lo que desean los demás, entonces ayúdeles a obtenerlos. Esa es la forma de modificar la mayor parte de todas estas situaciones perturbadoras. Es otra forma de describir la regla. O bien, la primera parte de ella es decir, hasta el grado en que dé a los demás lo que desean. Cambie la palabra deseo por la de necesidad. Durante un buen número de años, he observado que este proceso funciona con éxito. Ahora me encuentro más dedicado a ello y más entusiasta que cuando lo escuché por primera vez. Las alegrías de mi vida personal han florecido gracias a que lo he puesto en práctica. Los momentos infecundos y áridos se han presentado cuando mis emociones se cruzan por mi camino al tratar de usar esta regla. Solo haría un cambio en la fórmula, reemplazar la palabra deseo por la de necesidad. Deseos y necesidades son sustancias separadas. Los deseos son fuerzas frívolas, hormigueantes, saqueadoras y a menudo voraces, que jamás se satisfacen. Satisfaga un deseo y habrá dos más que vengan a reemplazarlos. Pero las necesidades son las corrientes más profundas de la propia existencia. Son significativas, respetables y no tan caprichosas como los deseos. Las personas desean simpatía, necesitan empatía. Las personas desean riquezas, necesitan su propia realización. Las personas desean lujosos automóviles y casas muy costosas. Necesitan un medio de transporte y abrigo. Las personas desean fama, necesitan reconocimiento. Las personas desean poder, necesitan apoyo y cooperación. Las personas desean dominar, necesitan ser persuadidas y guiadas. Las personas desean prestigio, necesitan respeto. Los niños desean libertad y tolerancia, necesitan disciplina. Las personas desean relaciones artificiales, necesitan honestidad y realidad. Las personas desean tranquilidad y comodidad, necesitan logros y trabajo. Las personas desean adoración, necesitan amor. Así que digamos, hasta el grado en que dé a los demás lo que necesitan, ellos a su vez le darán lo que usted necesita. Vamos a meditar un poco en ello. ¿Qué es lo que en realidad necesitan los seres humanos? ¿Qué es lo que usted y yo realmente necesitamos? A fin de averiguarlo debemos intimar un poco más, pero podemos hacerlo, ya que hay pocas relaciones más íntimas que las que se desarrollan entre el autor y el lector. La relación es silenciosa, no hay interrupciones verbales, no hay rodeos, es una conversación muy privada entre dos personas, nunca entre más. El autor, si es sincero, habla desde el fondo de su corazón en una forma de lo más comprensible para el lector. El lector puede rechazar, aceptar, hacer una pausa, meditar, volver a leer, reaccionar en cualquier forma en que él o ella elija, sin ninguno de los riesgos que acompañan a otros tipos de comunicación. Es una asociación cálida y maravillosa. Por una parte, yo disfrutaré cada palabra que se diga y espero que usted también lo haga. Me gustaría ser su amigo. Eso significa que debo mostrarme franco y abierto con usted. Cuando lo haga, no solo llegará a conocerme, sino que también llegará a conocerse mejor a sí mismo.
y también a los demás. A esto se llama relacionarse. Así es como descubrir lo que necesitan los demás, de manera que pueda aplicar nuestra fórmula, hasta el grado en que dé a los demás lo que necesitan ellos. A su vez le darán lo que usted necesita. Relacionarse, mostrarse francos, quitarse la máscara. Entonces los demás se quitarán la suya. Conocerme a mí es conocerse a sí mismo. Permítame que me quite la máscara. Verá lo que trato de decir con esto. Pues a medida que hable de mí mismo y de las cosas que necesito, descubrirá que también estoy hablando de usted y de las cosas que usted necesita. Empezaré por decirle: ámeme. Mientras vago por la vida, deme a alguien que se preocupe por mí, alguien que me elija de entre una multitud, que se percate de mi presencia, que me recuerde, que me haga creer que soy alguien especial. Esta es la súplica que se agita en el interior de todo ser humano. Es el más grande anhelo en la vida. El amor es el móvil principal del corazón. Es el significado, la alegría, las valles y las montañas de la existencia. El amor refresca el cuerpo, alimenta el alma, da forma al espíritu y glorifica la mente. Es la risa del corazón, la salida del sol de cada momento. Por encima de todo, el amor es una emoción. Esa es la razón por la cual es tan vital para el pulso de la vida. Porque los seres humanos somos criaturas emocionales. Todo lo que hacemos está configurado por nuestras emociones. Quisiera poder decirle algo más acerca de las emociones, clasificarlas. Está estableciéndoles según su orden de intensidad y encontrar palabras para hacerlos plenamente comprensibles. Pero eso sería un poco como tratar de describir el sabor de un champiñón. Y eso es imposible. Yo solo conozco mis sentimientos, no los suyos. Jamás podremos saber cómo siente exactamente otra persona. Puedo reír con usted en su alegría, llorar con usted en su pena, regocijarme en su felicidad o inquietarme con usted en su desesperación. Eso es empatía. Pero ninguno de nosotros puede sentir exactamente en la misma forma en que sienten los demás. Solo usted sabe acerca de sus sentimientos y solo yo sé de los míos. Y ni siquiera alguno de los dos estamos muy seguros acerca de ello. Pero sí podemos hablar el uno con el otro acerca de nuestro yo interno. Seremos capaces de comparar, comprender y aceptar quiénes somos en una forma significativamente mejor. Y eso nos ayudaría a llevarnos mejor el uno con el otro y con las personas que están más cerca de nosotros. Así me le hablaré de mis sentimientos y quizá eso lo ayudará a ver los suyos con mayor claridad. Nunca maduramos en realidad. Gran parte de mi orientación emocional se estableció desde una edad muy temprana de mi vida. Mientras más vivo, más impresionado me siento por ello. Ahora que soy un adulto maduro, me parece que ya debería estar superada mi naturaleza infantil, pero no lo he hecho. Ahora sé que nunca lo haré. Mi infancia fue una lucha para recibir amistad, aceptación, amor y reconocimiento, igual que los políticos. No, igual que los pollitos, I'm sorry. En la parvada de niños quedó establecido una ley de orden. ¿Quién era el más listo, el más gracioso, el más fuerte, el más simpático o el más popular? ¿Quién podía correr con mayor velocidad, arrojar más lejos de una piedra, retener la respiración durante más tiempo o ganar el mayor número de canicas? Ciertamente yo nunca terminaba en primer lugar de la lista, pero la gran masa de otros chicos estaban allí conmigo, reaccionando en la misma forma en que yo lo hacía. A esa edad, uno no habla de sentimientos de falta de adecuación o de inferioridad, así que a veces me parecía que estaba solo, separado del mundo. Igual que el hecho de golpear un músculo ya lastimado, la crítica, el rechazo, el fracaso, las reprimendas intensificaban esa convicción. De ninguna manera estaba dispuesto a permitir que nadie averiguara esto, porque me parecía algo vergonzoso, una señal de debilidad, tal vez la prueba de que yo no merecía estar por encima de todos los demás. Me aferraba profundamente a cada indicio de amor o reconocimiento, como en el caso del comentario de Jenny Murphy, mi maestra de inglés de 8º año, quien me sugirió que yo era capaz de escribir. ¿Te pareces un poco a Abraham Lincoln?, me comentó un día. Dices mucho en unas pocas palabras.
Un momento después me reveló que sabía que yo era uno de los chicos que había volcado el retrete que había en el jardín del día de Halloween. ¡Qué magnífica persona! Durante todos mis 16 años de escuela, fue la única maestra que alguna vez comentó algo bueno acerca de mis habilidades académicas. No es de sorprender que a veces tuviera el complejo de ser un poco lento y tonto, sin duda con un nivel que apenas llegaba al promedio en el aspecto intelectual. Supongo que la bellota jamás deja de necesitar de la tierra, la humedad y el aire, aún después de que se ha convertido en un árbol. De manera que aquí estoy, todo un adulto, y encuentro que he cambiado muy poco en mis necesidades desde aquellos días, hace ya tanto tiempo. Todavía busco el reconocimiento y la aceptación. Todavía florezco con las alabanzas y me derrumbo con las críticas y el rechazo. En ocasiones todavía me siento solo, no cuando me encuentro a solas o en compañía de alguien a quien conozco bien, sino cuando estoy rodeado de extraños. Por ejemplo, en un atestado centro de compras, me siento torpe, alejado de todos los demás. La gente se me queda mirando, no como un ser humano, sino como si fuese un objeto, o por lo menos así me parece. Quisiera mirar un rostro amistoso, tropezarme con unos ojos que me digan hola en vez de no te acerques a mí. Quizás es la razón por la cual una bienvenida cálida y una sonrisa son tan agradables cuando vienen de alguien que me atiende en un almacén. Eso, durante un momento, alivia mi soledad. Hay breves lapsos de tiempo en que experimento un fuerte anhelo de ser amado. No me refiero aquí al amor físico, aunque a veces es muy importante. Me refiero a la comunicación del amor emocional. Esos lapsos de añoranza por lo general se presentan después de que me he visto profundamente involucrado con la gente durante periodos muy prolongados de tiempo. Es casi como desear un receso, una pausa para tomar café, un punto de capitulación en el proceso de vivir. Quiero saber que todos los esfuerzos, todos los intentos por ser amado obtienen algunos resultados. Tengo que dirigirme a alguien que se me preocupe por mí y simplemente permanecer en presencia de esa persona, silencioso y sin esforzarme, saturándome de esa sensación de saberme amado. Así que he descubierto que la mayor parte de las cosas que deseo de la vida debo obtenerlas de las personas. La vida se simplificaría grandemente si pudiera decir que no necesito de los demás, que puedo existir teniendo únicamente a mi Dios, mi trabajo, mis ejercicios matutinos, remando en mi canoa entre los lirios acuáticos a lo largo de la bahía, contemplando la cima de las montañas o sencillamente estando a solas. Disfruto profunda y plenamente de todas esas cosas, pero mi vida sería muy superficial si eso fuese todo lo que tuviese. Quiero hablarle a alguien de mis experiencias, debo compartir mi yo con los demás. Todavía me quedo mucho por lograr en mi vida y esto requeriría la ayuda de los demás. Necesito que las personas se percaten de mi presencia, me alienten, me acepten, me alaben y se preocupen por mí. Tal vez me digan, pero usted ya tiene todo eso, ¿acaso no lo sabe? Y yo le respondería, sí, lógicamente, ya sé todo eso. Ustedes han andado por aquí durante largo tiempo, de manera que sé que son mis amigos. Tú te casaste conmigo, tú trabajas conmigo, tú llenas de gasolina el tanque de mi automóvil o tú juegas golf conmigo, así que sé que deben ser mis amigos. Pero no lo sé en el aspecto emocional, a menos de que ustedes me lo comuniquen y yo lo experimente. Si me aman, tóquenme. Si les agrada estar en mi compañía, sonríanme. Si me extrañan, escríbanme. Entonces tantos mis sentimientos como mi mente sabrán de nuestro amor y de nuestra amistad. Así me brindarían su ayuda, ya que la energía de mi vida es mi emoción. Esa es la sustancia que me estimula para lograr, madurar, trabajar, progresar y ser algo más de lo que era el día de ayer. Y cuando hacen todas esas pequeñas cosas por mí, entonces me siento como un cachorrito. Acarícienme, demuéstrenme su afecto y yo moveré el rabo. Saltaré de un lado para otro. Los seguiré por todas partes y haré todas las cosas que me pidan que haga. Pero sus caricias y sus afectos deben ser reales. Porque lo mismo en un cachorrito, yo puedo decir lo son o no. Si su atención es un instrumento falso para manipularme, yo los averiguaré y me resistiré.
¿Somos parecidos? Para mí no es fácil revelarme de esta manera. En esto usted y yo somos iguales. Ocultamos al mundo nuestro verdadero yo. Mantenemos ocultas nuestras necesidades, dudas, debilidades e inseguridades. Quizá tratamos de decir: no quiero que me des las cosas que necesito solo porque te las he pedido. No quiero tu piedad ni tu caridad. Quiero tu amor y tu respeto. Así que ocultamos nuestros anhelos más profundos, asegurándonos de que ganamos aquello que anhelamos que nos den los demás. Tal vez todo esto está bien. De cualquier manera, así son las cosas. De manera que, ¿por qué me molesta en pasar por este proceso tan anormal? Porque no creo que usted sea muy diferente a mí. Quizá hemos recorrido sendas separadas para llegar hasta aquí. Nuestra temperatura emocional puede variar, pero debajo de la superficie, en realidad, somos muy parecidos. Ansiamos, sentimos necesidades, deseados y amados. Queremos ser importantes para alguien. Necesitamos del aprecio, la satisfacción, el reconocimiento, la aceptación, el logro y muchas más de todas esas otras cosas que tratamos de alcanzar desde nuestro interior. Casi todos los demás son como usted y como yo. Recuerde, hasta el grado en que dé a los demás lo que necesitan, ellos a su vez le darán a usted lo que necesitan. ¿Qué necesitan los demás? Busque bien en su interior y encontrará eso que existe en los demás. Lo que usted necesita, ellos también lo necesitan. Lo que está más cerca de su corazón en el aspecto emocional, también está más cerca del corazón de los demás. Usted es su propio barómetro, su propio instrumento de medición de lo que necesita dar a fin de obtener lo que necesita de la vida. ¿Sacará lo que invierta? Ahora ya posee la clave para lograr que los demás hagan algo por usted. Es muy sencilla, ¿no es verdad? Así es como debería ser. Es algo parecido al curso natural de la vida. Usted nació en un mar de vida, coexistiendo en armonía con los demás. Por lo común hace las cosas mucho mejor cuando los hace con los demás, en cooperación, con mucha confianza, alegría y satisfacción mutuas. Los principios son tan sencillos que hasta un niño podría usarlos. Sin importar cuál sea su personalidad, posee la capacidad de llevarse mejor con todos los seres humanos, pero solo entregándose y compartiendo de sí mismo. Esto me trae a la mente la historia de un hombre que habitaba en una desolada región montañosa, que trabajaba como jornalero 6 días a la semana y el 7º se convertía en predicador. Prestaba sus servicios a una pequeña congregación rural escondida más allá, muy lejos, colina arriba. La única compensación monetaria que obtenía era lo que recibía durante la colecta de las ofrendas matutinas. Un domingo su hija de 6 años lo acompañó a los servicios. Justamente cruzando la puerta de la pequeña iglesia había una mesa sobre la cual se encontraba el cesto de la colecta. Al entrar, la niña vio que su padre depositaba una moneda de $0.50 en el cesto de mimbre, antes de que empezaran a llegar los demás. Una vez que terminó el servicio, ya había salido el último miembro de la congregación. El predicador y su hija se dispusieron a salir. Al llegar a la puerta, ambos atisbaron ansiosos hacia el interior del cesto de la colecta y encontraron que el único ingreso era la moneda de $0.50 que él había donado. Después de un breve silencio, la pequeña comentó: «¿Sabes, papi? Si hubieras puesto más, habrías recogido más». He aquí 7 claves que lo liberarán de la jaula de una existencia tediosa, pasiva y acomodaticia, de manera que el tigre que hay en su interior puede empezar a afirmarse. Nena y George O'Neill. Vamos con la lección 33. ¿Cómo hacerse cargo de su vida? Solo tiene una vida para vivir. ¿Está viviendo con dignidad, con un propósito, con una estrategia para una constante madurez? ¿O es poco más que una marioneta viva cuyos hilos mueven los demás? Los borregos, por un sentido de la propia conservación, siempre permanecen con el rebaño. Cualquier deseo de aventura o de exploración, incluso de alimento y agua, es reprimido instintivamente por el conocimiento de que el peligro acecha más allá del círculo protector del grupo. ¿Por qué tantos de nosotros actuamos
como si fuésemos borregos? ¿Por qué abandonamos el control de nuestras vidas en manos de otros, mientras andamos vacilantes y solitarios a lo largo de cada día, esperando únicamente la siguiente orden para saltar, inclinarnos o actuar para que nos den de comer? Siempre que permitimos o que los demás controlen nuestras vidas, depositamos nuestro futuro en sus manos. Abdicamos nuestro derecho a hacer elecciones que sean beneficiosas para nosotros y sofocamos a cualquier oportunidad para madurar, sin metas, sin prioridades, sin ninguna estrategia de vida que sea nuestra. Vamos a la deriva con el rebaño, cruzando a través de una interminable pradera de mediocridad, incapaces de liberarnos, de lograr incluso una mínima parte de los sueños que otrora acariciamos. Tal condición es sombría, pero curable. Usted puede aprender a controlar su vida, a establecer y después perseguir sus propias metas y dejar muy atrás al rebaño. Usted puede aprender a erguirse por sí mismo, a decir no en vez de sí, a actuar en vez de dejar que los demás actúen por usted. Usted no es un borrego ni está perdido. Cualquier control sobre sí mismo al que haya renunciado puede recuperarse, de manera que una vez más vuelva a asumir el mando de su propio destino. Preste mucha atención. Dos distinguidos autores y antropólogos, Nena y George O'Neill, están a punto de ayudarlos a restaurar su dignidad y su individualidad en esta provocativa lección tomada del libro Shifting Gears. Si no nos ponemos a la altura del desafío de nuestra singularidad capacidad de moldear nuestras propias vidas, de buscar la clase de madurez que encontremos individualmente satisfactoria, entonces no tenemos ninguna seguridad. Viviremos en un mundo de ignominia, en el cual nuestro yo está determinado por los demás, en el cual nos veremos constantemente golpeados y cada vez más aislados por los cambios que suceden a nuestro alrededor. Sin elección no podemos tener una dirección, sin una estrategia de vida que sea nuestra. Perdemos nuestro sentido del yo, o jamás lo encontramos, y nos convertimos en un número, en nada. Como ha comentado Jules Henry, el antropólogo, ya que cuando un hombre no es nada, vive únicamente gracias a los impactos del mundo exterior. Es una criatura ajena a sí mismo, una superficie de temor movida por los vientos de las circunstancias, una circunstancia que está en conflicto con otra. Ese es el flujo y reflujo del pensamiento. O bien es un ciclón de temor en el cual los impulsos del mundo externo entrechocan al azar. Cuando vivíamos una vida de ignominia, continúa diciendo Jules Henry, no consideramos la realidad, sino que solamente tratamos de derrotarla. La realidad del mundo a nuestro alrededor, incluyendo el impacto del cambio, es algo a lo que debemos enfrentarnos si queremos madurar. No podemos capitular ante ello, no podemos abdicar al derecho de hacer elecciones. La única forma en que podemos evitar sentirnos abrumados y que podemos neutralizar las fuerzas a nuestro alrededor es encontrar nuestro propio centro, creer en nosotros mismos, hacer caso omiso de las voces en conflicto a nuestro alrededor y escuchar a nuestras voces internas. Solo entonces podremos interactuar verdaderamente con el mundo exterior con valor, convicción y significado. La consecuencia de dejar que los cambios sucedan sin nuestra involucración activa es una abdicación ante la tiranía del control externo, tanto en un sentido social como individual. Cuando perdemos nuestra autonomía individual y nuestra libertad de elección, entonces el resultado es la frustración, el aislamiento, la agresión y la violencia. Si no tiene el control de sí mismo, entonces lo controlarán, ya sea las circunstancias o las demás personas, debido a su abandono de lucha. Lo que el hombre moderno necesita no es fe en el sentido tradicional de la expresión, como lo ha declarado el filósofo Maurice Frederman, sino una posición en la vida. Las itálicas son nuestras, un terreno sobre el cual erguirse y desde el cual salir a enfrentarse con las realidades e irracionalidades siempre cambiantes de una época tectónica. Nuestra posición en la vida es ese terreno personal y social que podría permitirnos ofrecer una resistencia a la burocratización y a la vigilancia, a las incontables incursiones de las fuerzas militares, industriales, ecológicas, económicas y políticas hacia nuestra vida personal, a fin de aclarar nuestra posición en la vida, de encontrarnos a nosotros mismos y aquello en lo que creemos y por lo que abogamos,
Necesitamos conocer no solo las pautas y principios conducentes a una estrategia de vida hacia el cambio y a la madurez, sino también la forma de integrar esos principios y ponerlos a trabajar en favor nuestro. Y una comprensión del control de nosotros mismos puede ayudarnos a poner en práctica esta integración de las estrategias de vida. ¿Cómo asumir una posición por sí mismo? El hecho de asumir una posición, una postura por sí mismo, es lo mismo que cambiar de velocidades, que madurar a través de un cambio autodirigido. Hay 7 claves para un control creativo de sí mismo que lo ayudarán a desarrollar una posición en la vida. Primero, no pida permiso, hágalo. Segundo, no dé cuentas, verifique las cosas consigo mismo, no con los demás. Tercero, no se disculpe innecesariamente. Esto es decirle a los demás que usted mismo se degrada. 4. No se recrimine a sí mismo. El síndrome de la oportunidad perdida le impide que siga avanzando. 5. No diga debería o no debería. Pregunte por qué o por qué no. 6. No tema decir no o sí. Actúe de acuerdo con lo que piense y sienta. 7. No se ponga por completo en manos de otra persona. Sea autónomo. Cada una de estas claves es una frase negativa, porque es necesario neutralizar nuestra capitulación demasiado frecuente ante los aforismos cultural y social que insisten en nuestro conformismo, que nos indica que la seguridad está en ser como los demás en vez de desafiar nuestras propias necesidades individuales a través de una continua madurez. Pero este aspecto negativo no significa que debemos olvidarnos de los demás, ni dejar de tomar en cuenta a los demás. La verdad es que podemos comprender y considerar a los demás solo o hasta el grado en que nosotros mismos seamos fuertes. Si somos simples números controlados por otros, entonces no tenemos nada que darles a los demás. Es solo cuando empezamos a controlar nuestro propio cambio que en verdad podemos hacer una entrega de nosotros mismos en una forma solícita y compartida, que podemos entregarnos a otra persona o un proyecto o situación, gracias a nuestros sentimientos de independencia, confianza en nosotros mismos y seguridad, no debido a nuestra propia mengua y debilidad. Un corolario de estas claves es el siguiente: sea bondadoso consigo mismo. Muy pocos de nosotros podemos lograr una bondad compasiva hacia los demás, a menos de que primero seamos bondadosos con nosotros mismos. Estas claves hacían posible para nosotros un cambio y una madurez creativos. Por supuesto, es verdad que al decir no, al no pedir permiso, podemos perder a viejos amigos. Pero si nuestras amistades se basan en nuestras debilidades más que en nuestras fortalezas, ¿hasta qué punto son buenas para nosotros? Con una nueva fuerza haremos nuevas amistades que a su vez sean fuertes si encontramos necesario lastimar a alguien para poder determinar nuestra propia vida. Lo que esto significa en realidad es que ya no estamos dispuestos a permitirle que nos lastimen, que ya no estamos dispuestos a permitirle que nos impida alcanzar nuestra propia realización. Una vez que dejamos de permitirlos a los demás que nos lastimen, entonces, gracias a nuestra nueva fortaleza, nos será posible darles y ayudarlos, porque nos preocupamos por ellos. Así podemos aceptar con más facilidad que nos digan no, sin sentirnos lastimados o rechazados. Cuando hemos empezado a asumir el cargo de nuestras vidas, a ser dueños de nosotros mismos, ya no hay necesidad alguna de pedir permiso a nadie. Si hay otra persona que resulta afectada por lo que usted va a hacer, entonces puede preguntar qué piensa esa persona respecto a lo que usted pretende hacer. Pídale su opinión a él o a ella y después utilice esa información en su toma de decisiones. Es importante escuchar esos sentimientos y tomarlos en consideración, pero no es lo mismo que pedir permiso. El hecho de pedir permiso es concederle a alguien más un poder de veto sobre su vida. Por otra parte, pedir una opinión significa reunir datos que pueden sopesarse contra sus propias necesidades y sus propios valores. El conocimiento de sus propios valores y su actuación de acuerdo con ellos significa que se ha convertido en dueño de su persona, en su propio jefe, en su propio mentor. Sin embargo, no significa una falta de preocupación por los demás ni de sus responsabilidades hacia ellos o para ellos. Podemos explicar a los demás el porqué de nuestras decisiones y acciones o nuestros errores impulsivos y sin reflexión, pero debemos hacerlos porque nos preocupamos por los demás ni por sus responsabilidades hacia ellos o para ellos.
podemos explicar algo. De hecho, les hacemos un cumplido, tratándolos como personas de una madurez comparable a la nuestra. Si los demás no quieren o no pueden aceptar nuestras explicaciones auténticas acerca de nuestras decisiones o acciones debido a sus propios problemas, no merecen una disculpa. En primer lugar, explicaciones, sí, pero disculpas, no. Si miden nuestra valía solo por la forma en que nos apegamos a los que ellos quieren que hagamos, en realidad están pidiendo que no seamos dignos de nosotros mismos. Tales personas aún no han madurado y las objeciones que pongan a nuestros pasos hacia la madurez simplemente no tienen validez. Una vez que usted sea capaz de aceptar la responsabilidad de sus acciones y que pueda explicar ante los demás cuáles son sus razones para tomar esas acciones, una vez que sea capaz de examinar los aspectos positivos y negativos de sí mismo, y al hacerlo empieza a encontrar su senda hacia el cambio, entonces los demás también deben aceptar su autenticidad a este respecto. De otra manera, se mostrarán como personas que tratan de rebajarlo, cuyo sentido de su propia valía depende de que usted sea menos maduro y esté menos seguro de su propia valía de lo que ellos están de la suya. En última instancia, no puede demostrar mayor consideración hacia los demás que cuando se preocupan por ellos lo suficiente para decirles la verdad acerca de lo que usted necesita. Sin lugar a dudas, muchas personas harán un mal uso de las reglas que hemos señalado para el control de nosotros mismos, aplicándolos mal al servicio de lo que actualmente, pero en una forma errónea, se toma por sinceridad con nosotros mismos, dejando que todo ande a la deriva, y dedicamos a hacer lo que nos interesa sin preocuparnos por los demás. Usted no le debe explicación alguna a los demás, pero si es incapaz de darla y no está dispuesto a hacerlo, entonces no está avanzando hacia un cambio maduro y creativo, sino que simplemente trata de evadirse de la realidad para dirigirse a una fantasía privada en la cual ya no le será necesario interactuar con el mundo y con quienes están a su alrededor. El psicólogo Robert W. White observa que es muy tentador creer que podemos cambiar simplemente abriendo una puerta y dejando salir los verdaderos impulsos inmaculados. Pero el hecho de hacer un mal uso de nuestras claves para el autocontrol no es conducente al cambio. Para citar nuevamente a White, el cambio nunca es tan sencillo. Lo que en realidad está involucrado no es la liberación del verdadero yo, sino la formación de un nuevo yo, un yo que gradualmente trascienda más allá de las limitaciones y mezquinidades del viejo yo. Esto solo puede lograrse comportándose en una forma diferente cuando se interactúa con los demás. Deben desarrollarse nuevas estrategias que expresen las nuevas intenciones y alienten a los demás a asumir un papel recíproco en unas mejores relaciones humanas. De manera que las claves que hemos desarrollado para el autocontrol son un instrumento, una estrategia para el trato con los demás, que nos permiten expresar nuestras propias necesidades a pesar de las inhibiciones culturales en contra de ello. Esas claves expresan una nueva intención y cuando van acompañadas de una explicación compasiva de nuestras acciones, ciertamente pueden alentar a los demás a que asuman un papel recíproco en el cambio creativo. Pero así como es muy importante que no pida permiso, que verifique las cosas consigo mismo en vez de dar cuenta de ellas a los demás para que le den instrucciones y que no se disculpe innecesariamente, también es muy importante que no se recrimine por sus pasados fracasos. Las excusas dirigidas a usted mismo en realidad son la base de una autodegradación conducente a disculparse ante los demás. Si para mucho tiempo autorrecriminándose, lleno de remordimientos por el pasado o por las oportunidades perdidas en su vida, no tiene el control de sí mismo, sino que está permitiendo que el pasado lo controle. Su pasado guarda tantos medios pasos potenciales hacia el futuro como oportunidades perdidas. Desentierre su pasado en busca de lo que es útil. Aprenda de sus errores y recuerde que no hay nada que se desperdicie. Cuando dice debería hacer esto o no debería hacer aquello, en muchos casos también se está dejando atrapar por el pasado, siguiendo reglas que fijaron padres, maestros y otros tipos de mentores que quizá ya ni siquiera tienen un verdadero significado para usted en nuestra cultura de crisis. Muchas de las costumbres tradicionales de nuestra sociedad, los debería y no debería que han transmitido de una generación a otra, eminentemente son dignas de preservarse
pero muchas otras solo tienen sentido en términos de una clase de sociedad que ya no existe. A fin de vivir en el presente, de avanzar hacia el futuro y de lograr lo máximo nosotros mismos como individuos, tenemos que empezar a hacer distinciones entre los debería y no debería que tienen sentido en términos del mundo actual y lo que no lo tiene. Cuando se sorprenda diciendo debería, pregúntese por qué. Cuando se sorprenda diciendo no debería, pregúntese por qué no. Si no puede encontrar una respuesta que tenga sentido en términos de usted mismo y de sus necesidades de madurar y realizarse, entonces es obvio que ha llegado el momento de descartar esa regla del pasado. Quizá también ha llegado el momento de decir no. Puede decir no a una regla del pasado que ya no tiene aplicación. También puede decir no a un nuevo desarrollo en nuestra sociedad que usted personalmente encuentra que es infructuoso o que no está en armonía con su yo interno. Incluso puede decir no a un cambio, si eso es lo que desea. Así como hay remanentes del pasado que no tienen sentido para nosotros como individuos, también habrá cambios actuales que tampoco tengan sentido. Alguna mujer puede encontrarse en posición de responder no a un precepto de su madre o de que el aborto es algo pecaminoso y también de decir no a la pareja de vecinos que toman parte en sesiones de sexo en grupos. Pero al decir no a su madre y a sus vecinos, esa mujer también está definiendo con mayor exactitud las cosas a las que puede decir que sí. Una vez que hemos aprendido a decir no, podemos concedernos de la autorización de decir sí a las cosas que realmente queremos. Al tratar con éxito en la plétora de oposiciones, seguramente deseará decir no con relativa frecuencia a distracciones ajenas, a falsas esperanzas, a excesivas exigencias de parte de los demás, a las personas, a las circunstancias, a las obligaciones que les dan impresión de estar atrapado y frustrado. Pero el otro lado de esta moneda es poder decir sí, plena y abiertamente, las personas y circunstancias que cuentan para usted. La clave final para un autocontrol creativo es la más decisiva. Jamás se ponga completamente en manos de otra persona. Todos tenemos necesidad de consejos, apoyo, ayuda y aliento de parte de los demás, pero solamente como un medio de reforzar nuestra propia autoestabilidad. El terapeuta responsable no controla la vida de su paciente, sino que está allí para actuar como un catalizador significativo y solícito en el descubrimiento del yo y para implementar un cambio positivo. En una existencia compleja es necesario la ayuda de otros que son expertos en sus propias especialidades. Debemos depender de los pilotos de las líneas aéreas, de los cirujanos y de los presidentes para nuestra existencia misma en determinados momentos, pero el control final de nuestra vida debe y puede ser nuestro como individuos. La diferencia entre ponernos completamente en manos de los demás y retener cierto control personal es la diferencia que hay entre la mujer que responde sí al momento cuando le indican que es necesaria una intervención quirúrgica grave o que a su vez más adelante quizá resultaría innecesario, y la mujer que al enfrentarse a esa decisión importante verifica con otro médico para pedirle su opinión, considera los riesgos, obtiene toda la información pertinente y después toma su decisión. Una decisión que cree que es la indicada para ella, basándolos en la información que la ha adquirido. No puede enderezarse en la mesa de operaciones para darle instrucciones al médico, pero sí puede asegurarse de antemano de que seguirá el curso de acción más prudente. Esa es la esencia del autocontrol. El desarrollo de técnicas de autocontrol le permite poseer un dominio de sí mismo, pero el control de su yo en relación con el mundo no debe confundirse con el hecho de tener las cosas bajo control. La persona que se amolda rígidamente y que teme cualquier cosa nueva, que insiste en tomar sus decisiones de acuerdo con patrones preestablecidos y que teme perder el control, no se está controlando a sí misma. No posee un autocontrol, sino que más bien se está dejando controlar por todas las fuerzas, edictos y esperanzas externas que han internalizado. Usted no puede controlar las circunstancias ni a los demás, pero sí puede controlarse a sí mismo. Puede controlar y dirigir su comportamiento en una reacción a las circunstancias y a los demás. El autocontrol es conducente al descubrimiento de nuevas direcciones, a un renovado sentimiento de libertad dentro de los límites de responsabilidad que están vinculados a la verdadera libertad. La persona que trata de mantener todas las cosas bajo control en una forma negativa, que trata de hacer que las circunstancias y las demás personas se adapten a un molde preformado,
es como el hombre que llega a un restaurante chino y siempre pide todos sus platillos de la columna A. La persona que practica el autocontrol conserva en sí misma el poder de la decisión, que se pregunta por qué sí y por qué no, que actúe de acuerdo con lo que realmente piensa y siente, tiene la elección de ordenar no solo de la columna A, sino también de las columnas B y C, o únicamente de una de ellas, si eso es lo que desea y encuentra mejor para sí mismo en un momento determinado. O bien puede decidirse a salir del restaurante sin ordenar nada. La persona que trata de mantener las cosas bajo control en una forma negativa es como si tomara recorrido de la vida previamente preparado. Ese síndrome de si es martes, debemos visitar Bélgica, la llevará a decir: si tengo 45 años de edad, debo estar a salvo en casa. Pero si el autobús que hace el recorrido se descompone o se encuentra que no está a salvo en casa de los 45 años, está completamente a merced de las circunstancias y también se habrá perdido de gran parte de las variadas emociones de la vida y de gran parte de su propio potencial. Por otra parte, cuando las cosas no resultan tan y como lo esperaba quien practica el autocontrol, ese individuo tiene el recurso de modificar sus planes, de tomar en cuenta las nuevas circunstancias y avanzar a partir de allí. Toda clase de adversidades pueden convertirse en ventajas si estamos dispuestos a asumir un papel integral para lograrlos. Al controlar a nosotros mismos, llegamos a conocer más a fondo lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Llegamos a conocer nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestros deseos con mayor claridad, e inevitablemente este conocimiento origina un mayor sentimiento no solo de libertad, sino de seguridad. La persona que se conoce a sí misma y que controla su vida puede tolerar un nivel más elevado de ambigüedad que antes. Puede enfrentarse con más éxito a la ansiedad y al conflicto, porque está segura de sus propias capacidades. Las personas así pueden disfrutar del cambio, pueden improvisar confiadamente en situaciones desconocidas, como sugiere el psicólogo Abraham Maslow. Tales personas pueden enfrentarse sin temor alguno al mañana, porque sea lo que traiga ese mañana, tienen la confianza de creer en sí mismas. La autoconfianza se erosiona cada vez que nos ponemos completamente en manos de los demás. Cada vez que pedimos permiso, que damos cuenta de nosotros mismos a otros o nos disculpamos innecesariamente, la creencia en nosotros mismos se incrementa cada vez. En lugar de preguntarles a los demás, nos preguntamos qué es lo que deberíamos hacer con nuestras vidas. El autocontrol refuerza el significado y el valor del yo y el resultado de todo. Ella es un sentimiento más pleno de la propia valía y de la propia competencia. Pues cada uno de vosotros, amados escuchas, es necesario hacer una meditación al interno. Seguiré compartiendo en un futuro los próximos capítulos de este maravilloso libro que me ha ayudado siempre. Estamos en este compartir y en el despertar de la conciencia. Pero último, antes de terminar, aquí dice algo: si su energía es tan ilimitada como su ambición, la entrega total podrá ser una forma de vida que debería considerar seriamente. Pues ¿a dónde está entregado usted ahora con el pensamiento, con sus emociones, con sus actos? ¿A dónde está su mirada, su vista? Es necesario implementar todos los cambios en este despertar de la conciencia. Que tengan un maravilloso inicio de semana. Seguiré más adelante. Bye bye.